Me llamo Esteban Ríos y fui médico de guardia durante casi 8 años en un hospital rural de la Sierra de Hidalgo. No era un lugar grande, apenas 2 pisos, urgencias, maternidad, observación y un pasillo viejo que conectaba con una zona clausurada desde antes de que yo entrara a trabajar ahí. Nunca creí en fantasmas. En un hospital uno aprende a convivir con la muerte sin adornarla. La muerte huele a cloro, a sudor frío, a vendas húmedas y a café recalentado. No tiene sábana blanca ni cadenas. Por eso me cuesta tanto contar esto, porque todavía hoy sigo buscando una explicación que me permita dormir tranquilo. Todo empezó una madrugada de septiembre de 2019, durante una tormenta fuerte. Eran casi las 2 de la mañana y el hospital estaba más silencioso de lo normal. Había 3 pacientes en observación, una señora con presión alta, un niño con fiebre y un hombre que había llegado por un accidente en carretera. Recuerdo haber mirado el reloj del consultorio justo cuando marcó la 1:55. En ese momento se fue la luz. No fue un apagón común. Las lámparas no parpadearon, los monitores no hicieron ruido, el generador no entró de inmediato. Todo quedó en una oscuridad pesada, como si alguien hubiera tapado el hospital con una mano enorme. Lo más extraño fue el silencio. Afuera llovía con fuerza, pero durante esos segundos no escuché ni una gota. Después llegó el frío. Un frío que no venía de las ventanas ni del aire acondicionado. Me atravesó la bata y me hizo doler los dientes. Entonces escuché algo al fondo del pasillo, ruedas. El sonido claro de una camilla avanzando lentamente. Tomé mi lámpara, salí del consultorio y alumbré hacia observación. No había nadie. Las puertas estaban cerradas. Los pacientes dormían. Pero el sonido seguía, acercándose desde la zona clausurada. Cuando la luz regresó, el pasillo estaba vacío. Pensé que había sido sugestión, cansancio, la tormenta. Pero a la noche siguiente ocurrió lo mismo. A la 1:55, el hospital se apagó. Otra vez el silencio, el frío y las ruedas de una camilla. Esta vez una enfermera, Patricia, estaba conmigo. La vi ponerse pálida antes de decirme, casi sin voz, que alguien había susurrado su nombre desde el cuarto de limpieza. Los días siguientes fueron peores. Los pacientes comenzaron a quejarse de que un anciano se les quedaba viendo desde la entrada de sus habitaciones. Nadie lo describía igual, salvo por un detalle: todos decían que tenía la bata empapada y los pies descalzos. Una madrugada, el niño con fiebre despertó gritando. Cuando fui a revisarlo, me señaló la esquina del cuarto y dijo que el señor mojado le estaba pidiendo que le devolviera su cama. Esa frase me heló más que cualquier apagón. Al día siguiente revisé archivos viejos. No encontré nada al principio, hasta que Patricia me habló de un expediente guardado en dirección. Era de 1998. Un paciente sin familia, registrado como desconocido, había muerto en el hospital durante una tormenta. Lo habían encontrado en la carretera, golpeado, con hipotermia y signos de abandono. Murió exactamente a la 1:55 de la madrugada. El número de cama era 155. Lo inquietante no fue eso, sino una nota escrita a mano por el médico de guardia de aquel entonces. El paciente insiste en que alguien entró por él. Repite que no quiere regresar al pasillo viejo. Esa misma noche cometí el error de quedarme solo en observación. Quería comprobarlo. A la 1:55 se fue la luz. No me moví. Escuché las ruedas, pero esta vez no venían de lejos. Venían detrás de mí. Sentí el metal frío de una camilla tocarme la espalda. Cuando giré, la vi. Era vieja, oxidada, con una sábana mojada encima. Bajo la sábana había una forma humana respirando despacio. La lámpara de emergencia parpadeó y,
Por un segundo, distinguí un rostro hundido, azuloso, con los ojos abiertos. No era el anciano. Era el médico del expediente. La luz volvió y la camilla desapareció. En el piso quedó una huella de agua que avanzaba hasta la zona clausurada. Llamé a mantenimiento para abrir ese pasillo al amanecer. Detrás de una puerta bloqueada encontramos un cuarto antiguo, lleno de humedad, y dentro, apoyada contra la pared, estaba una cama metálica con el número 155 pintado en la cabecera. Debajo había restos humanos. La investigación nunca salió en las noticias. El hospital cerró esa ala por daños estructurales y a nosotros nos obligaron a firmar confidencialidad. Pero Patricia renunció, el director pidió traslado y yo comencé a recibir llamadas a la 1:55 de la madrugada desde el número interno de observación. Nunca hablaban. Solo se oían ruedas avanzando. Renuncié 2 meses después. A veces pienso que aquel anciano no estaba atormentando el hospital. Tal vez estaba avisando. Tal vez él no era la presencia que se aparecía en la oscuridad, sino la víctima que intentaba señalar al verdadero culpable. Lo peor es que, desde que dejé ese trabajo, cada septiembre, cuando llueve fuerte, despierto a la 1:55 con el mismo sonido afuera de mi cuarto. Ruedas metálicas. Lentas. Acercándose. Me llamo Esteban Rivas y trabajé como enfermero nocturno en el Hospital Comunitario de San Gabriel, un edificio viejo levantado en medio de la Sierra de Hidalgo. Esto ocurrió en 2018, cuando todavía creía que el cansancio podía explicar casi cualquier cosa. El hospital era pequeño, húmedo y silencioso. De día parecía inofensivo, pero de noche las paredes desprendían un olor agrio, como a cloro viejo y madera mojada. Las lámparas del pasillo parpadeaban incluso cuando no había tormenta y el generador fallaba tanto que ya nadie se sobresaltaba cuando todo quedaba a oscuras durante unos segundos. Pero los apagones del ala 3 no eran normales. Siempre ocurrían a la 1:17 de la madrugada. La primera vez estaba revisando a una mujer intubada, doña Amalia, una paciente de 74 años con insuficiencia respiratoria. Los monitores marcaban estable. La bomba de infusión trabajaba con ese sonido bajo y repetitivo que termina metiéndose en la cabeza. Entonces las luces se apagaron. No fue un apagón común. El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta enorme sobre el hospital. No se escuchó el generador, ni los monitores, ni siquiera los pasos del vigilante que solía rondar afuera. Encendí mi linterna y apunté al pasillo. Al fondo, junto a la puerta del cuarto de aislados, vi una silueta alta, encorvada, inmóvil. No tenía rasgos. Solo era una oscuridad más negra que el resto de la oscuridad. Parpadeé y ya no estaba. Esa noche doña Amalia empeoró sin explicación. Sus signos cayeron justo después de que volvió la luz. Murió antes del amanecer. La causa oficial fue paro respiratorio. La segunda semana entendí que no había sido casualidad. Cada apagón venía acompañado del mismo frío, un frío seco que no pertenecía a un hospital de paredes calientes y ventanas selladas. Los pacientes se agitaban dormidos. Algunos levantaban las manos como si quisieran apartar a alguien de encima. Otros lloraban sin despertar. Una madrugada, don Horacio, un campesino que llevaba días inconsciente, abrió los ojos durante el apagón y me agarró la muñeca con una fuerza imposible. No habló fuerte. Apenas movió los labios. Me dijo, no lo dejes contarme. Luego convulsionó.
Cuando las luces regresaron, vi algo que me heló la sangre. En la sábana, justo sobre su pecho, había una marca gris, como la impresión de una mano larga, demasiado larga para ser humana. Yo no quería creer. Busqué explicaciones. Revisé conexiones eléctricas, reportes médicos, horarios del generador. Hablé con mantenimiento. Nadie encontró nada. Sin embargo, una camillera vieja, Aurelia, me dijo algo que nunca olvidé. El ala 3 antes había sido la sala de agonizantes. No cuidados intensivos. Agonizantes. Ahí ponían a los que ya no tenían familia, a los que llegaban sin nombre o a los que nadie reclamaba. Según ella, en 1994 trabajó un médico llamado Julián Armenta, un hombre respetado que ayudaba a morir a los pacientes para liberar camas. Lo descubrieron tarde. Antes de que lo arrestaran, se encerró en el cuarto de aislados y se quitó la vida. Desde entonces, dijo Aurelia, a cierta hora alguien seguía pasando lista. No le creí del todo hasta la noche en que me tocó a mí. Era viernes. Había 3 pacientes graves en el ala 3, pero uno estaba especialmente delicado, un joven de 22 años llamado Mateo, accidentado en carretera. Su madre dormía en una silla afuera, con un rosario enredado entre los dedos. A la 1:17 se apagó todo. El frío llegó primero. Después, el olor. Formol. Mi linterna no encendió. Caminé a ciegas hacia la cama de Mateo, guiándome por el sonido de su respirador manual. Entonces escuché pasos en el pasillo. Lentos. Arrastrados. Como suelas mojadas. Una voz masculina, muy cerca de mi oído, susurró. Cama 3. Ya le toca. Sentí que alguien pasaba a mi lado. No lo vi, pero percibí el movimiento del aire, la presencia de un cuerpo delgado, inclinado sobre Mateo. El muchacho empezó a ahogarse. Me lancé sobre la cama y palpé el tubo. Estaba desconectado. Lo conecté como pude, temblando, mientras la madre despertaba llorando afuera sin entender nada. En ese momento las luces volvieron. Mateo sobrevivió. Pero al revisar las cámaras, no vimos el pasillo vacío como esperábamos. Vimos a un médico con bata vieja salir del cuarto de aislados, caminar hasta la cama de Mateo y detenerse detrás de mí. Su rostro no se distinguía, pero llevaba una tabla de registro en la mano. En la grabación, se inclinaba hacia mi oído justo cuando yo reaccionaba. Renuncié esa misma mañana. Un mes después me llamaron para declarar porque el hospital estaba bajo investigación. No por lo que yo había visto, sino porque encontraron algo detrás de una pared falsa del cuarto de aislados, expedientes antiguos, decenas de ellos, todos firmados por Julián Armenta. En la última hoja de cada expediente había una hora escrita a mano. 1:17. También encontraron uno nuevo. No tenía nombre de paciente. Tenía el mío. Y en la parte inferior, con tinta fresca, decía: pendiente. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Esteban Ríos y trabajé casi 13 años como enfermero nocturno en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de San Álvaro, un edificio viejo, levantado en las afueras de un pueblo minero de Durango. No era un hospital grande,
pero sí uno de esos lugares donde la muerte parecía tener turno fijo. Después de medianoche, los pasillos quedaban tan silenciosos que uno podía escuchar el zumbido de las lámparas, el goteo de los sueros y la respiración artificial de los pacientes, como si todo el edificio estuviera conectado a un solo pulmón cansado. Yo no era un hombre supersticioso. En terapia intensiva aprendes a no serlo. Ves cuerpos abrirse, cerrarse, resistir, rendirse. Ves familias rezando frente a puertas que no se abren. Ves monitores marcar números que a veces significan esperanza y otras veces solo retrasan lo inevitable. Con los años uno se vuelve práctico, frío incluso, aunque por dentro se siga rompiendo poquito a poco. Todo empezó en 2019 con una paciente llamada Teresa Calderón. Tenía 78 años, insuficiencia respiratoria avanzada y llevaba 3 días sedada. Aquella noche, a las 3:17, su monitor hizo algo extraño. La saturación subió de golpe, el pulso se estabilizó y la presión marcó un aumento imposible para alguien en su estado. Me acerqué pensando que había una falla en los sensores, pero justo cuando iba a revisar los cables, doña Teresa abrió los ojos. No fue una mirada normal. No era miedo, ni dolor, ni confusión. Era como si estuviera viendo algo detrás de mí. Después respiró una sola vez, muy profundo, como si alguien le hubiera apretado el pecho desde adentro, y murió. Pensé que había sido coincidencia. Un reflejo agónico. Algo que los médicos podrían explicar con palabras clínicas. Pero 3 noches después ocurrió con un muchacho de 29 años, Víctor, atropellado en carretera. Primero el pico en el monitor, luego los ojos abiertos, después esa misma mirada fija hacia la esquina de la habitación. Antes de morir, movió apenas los labios. No escuché su voz, pero entendí una palabra. No. Desde entonces empecé a notar el patrón. Siempre pasaba entre las 3:10 y las 3:20 de la madrugada. Siempre en pacientes que ya estaban cerca del final. Siempre había un repunte breve, casi milagroso, seguido de una muerte inmediata. Mis compañeros decían que era normal, que el cuerpo a veces tenía descargas antes de apagarse. Pero yo sabía que no era eso. Porque después del 5.º caso, vi la sombra. Fue en la cama 6. Un hombre llamado Ismael, diabético, amputado de una pierna, sin familia conocida. Yo estaba revisando su expediente cuando el monitor emitió aquel pitido distinto, más agudo. Levanté la vista y vi su signo subir. Me acerqué rápido, pero me detuve antes de tocarlo. En el vidrio de la ventana no se reflejaba mi cuerpo solamente. Había alguien más detrás de mí. Era una figura alta, delgada, parada junto a la cabecera. No tenía rostro, pero su silueta parecía inclinarse sobre Ismael como si estuviera oliéndole la boca. Parpadeé y ya no estaba. En ese instante, Ismael abrió los ojos y empezó a llorar sin hacer ruido. Luego murió. No reporté nada. ¿A quién iba a decírselo? ¿Al jefe de guardia? ¿A recursos humanos? Empecé a quedarme más tiempo frente a los monitores. Revisé cámaras, bitácoras, expedientes antiguos. Ahí encontré algo que me heló la sangre. Desde hacía años, las muertes más frecuentes de la UCI ocurrían en ese mismo intervalo, entre las 3:10 y las 3:20. Pero solo aumentaban cuando había un enfermero de guardia específico. Primero creí que ese enfermero era yo. Luego encontré el nombre de mi padre. Él también había trabajado ahí, antes de morir en 2008. Nunca hablaba del hospital. Solo recuerdo que llegaba a casa pálido, con los ojos hundidos, y a veces se quedaba mirando la puerta de mi cuarto como si esperara ver entrar a alguien. Mi madre decía que el trabajo lo había consumido. Yo nunca entendí cuánto. La última noche que trabajé ahí fue con una niña de 12 años llamada Camila.
Había sufrido una reacción alérgica severa. Sus padres estaban en la sala de espera, destruidos. A las 3:16, el monitor mostró el pico. Sentí frío antes de verlo. La sombra apareció junto a la cama, más clara que nunca. Alta, torcida, pegada al respirador. Camila abrió los ojos y miró hacia mí, no hacia la sombra. Entonces levantó la mano con esfuerzo y señaló mi pecho. El monitor de ella no fue el único que empezó a sonar. También sonó el mío. Yo no estaba conectado a nada, pero en la pantalla apareció mi nombre completo, Esteban Ríos. Frecuencia cardíaca, presión, oxigenación. Mis signos vitales. Todos subiendo como los de los pacientes antes de morir. La sombra giró lentamente la cabeza hacia mí. Camila sobrevivió. Yo desperté 2 días después en una cama de la misma UCI, conectado a cables, con mis compañeros diciéndome que había sufrido un paro cardíaco inexplicable. Renuncié en cuanto pude caminar. Eso fue hace 5 años. Nunca volví al hospital de San Álvaro, pero a veces sueño con la unidad de cuidados intensivos. Veo las camas alineadas, los monitores encendidos y a mi padre de pie al fondo del pasillo, con su uniforme viejo, señalando la cama 6. Anoche recibí una llamada del hospital. No contesté. Dejaron un mensaje de voz sin palabras, solo estática y un pitido lento de monitor. Al final, antes de cortarse, escuché mi propia respiración. Y luego una voz muy baja, casi pegada al oído, dijo: todavía falta tu último pico. Mi nombre es Elena Vargas y durante más de 11 años trabajé como enfermera en hospitales públicos. Siempre he sido una persona racional. En nuestra profesión no hay espacio para supersticiones. Cuando ves sufrimiento y muerte todos los días, aprendes a buscar explicaciones médicas para todo. Por eso me tomó tanto tiempo aceptar que lo que viví en el invierno de 2019 no tenía una explicación lógica. Todo ocurrió en un hospital antiguo ubicado en las afueras de Zacatecas. Era un edificio construido en los años 50. Durante el día parecía un hospital normal, pero por las noches adquiría una personalidad distinta. Los pasillos parecían más largos, las sombras más profundas y el silencio se volvía tan pesado que uno podía sentirlo presionando los oídos. Yo trabajaba en el 4º piso, una sección destinada a pacientes cardíacos en recuperación. La noche que cambió mi vida comenzó de manera completamente normal. Hacía frío. Una lluvia fina golpeaba las ventanas y la mayoría de los pacientes dormía. Recuerdo haber mirado el reloj del mostrador. 2:13 de la madrugada. Fue entonces cuando sonó el teléfono interno. Contesté sin darle importancia. Cardiología. Nadie respondió. Solo escuché un ruido extraño. No era estática. Parecía una respiración. Una respiración débil, húmeda y dolorosa. Como la de alguien que intentaba seguir vivo. Esperé unos segundos. Después la llamada terminó. Pensé que era un error técnico. 4 minutos más tarde volvió a sonar. Esta vez sentí algo extraño antes incluso de contestar. Una sensación de peligro. Un presentimiento imposible de explicar. Levanté el auricular. Y escuché un llanto. Era una mujer. Lloraba muy despacio. Como si estuviera agotada después de haber llorado durante años. ¿Quién habla?, pregunté.
Entonces escuché algo que todavía hoy me despierta por las noches. No lo dejes entrar. La línea murió. Me quedé inmóvil. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Intenté convencerme de que alguien estaba jugando una broma. Pero en ese momento escuché una alarma proveniente del cuarto 417. Corrí. Al entrar encontré a un paciente llamado Manuel Ortega sentado en la cama. Tenía 70 años. Había sobrevivido a un infarto masivo 2 días antes. Estaba completamente pálido. Miraba hacia una esquina de la habitación. No hacia mí. No hacia la puerta. Hacia la esquina. Cuando me acerqué observé que estaba temblando. ¿Qué sucede? Tardó varios segundos en responder. La mujer sigue aquí. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué mujer? La que está detrás de usted. No volteé. Durante unos segundos fui incapaz de moverme. Cuando reuní valor para hacerlo no había nadie. Por supuesto. Nadie. Pero el anciano comenzó a llorar. Y jamás olvidaré lo que dijo después. Ella no está sola. Aquella misma madrugada sufrió un paro cardíaco. Murió antes del amanecer. Pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. Las llamadas continuaron. Siempre a la misma hora. Siempre entre las 2:13 y las 2:17. A veces escuchaba respiraciones. A veces llantos. Otras veces simplemente silencio. Pero cada llamada era seguida por una muerte. Siempre. Sin excepción. Comencé a revisar archivos antiguos del hospital. Fue una obsesión. Necesitaba encontrar una explicación. Y finalmente encontré algo. En 1987 una enfermera llamada Gabriela Navarro desapareció durante un turno nocturno. Tenía 26 años. Nunca encontraron su cuerpo. El caso fue cerrado. Los documentos decían que probablemente había abandonado la ciudad. Pero había fotografías. Y testimonios. Compañeros que aseguraban haber recibido llamadas extrañas después de su desaparición. Personal que afirmaba escuchar llantos en los pasillos vacíos. Pacientes que hablaban de una enfermera triste observándolos mientras dormían. Todo coincidía. Demasiado. Sin embargo, el verdadero horror llegó semanas después. La noche del 18 de diciembre. La última noche que trabajé en aquel hospital. A las 2:13 sonó el teléfono. Contesté. Y escuché claramente la voz de Gabriela. No lloraba. No susurraba. Parecía aterrorizada. Por favor. Era una voz rota. Desesperada. Humana. Por favor, ayúdame. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Dónde estás? Lo que respondió hizo que la sangre abandonara mi rostro. Estoy dentro del muro. La llamada terminó. Recuerdo correr escaleras abajo como una loca. No sé por qué.
Simplemente lo supe. Algo me llevó hasta el ala vieja del hospital. Un área clausurada desde hacía décadas. Encontré una puerta oxidada abierta. Detrás había una habitación abandonada. Y dentro de aquella habitación descubrí algo imposible. Había una grieta enorme en la pared. Y del interior provenía un olor insoportable. El olor de algo muerto. Llamé a seguridad. A mantenimiento. A la policía. Horas después derribaron parte del muro. Lo que encontraron paralizó a todos. Restos humanos. Restos de una mujer. Junto a ellos apareció un gafete corroído. Gabriela Navarro. Había estado ahí durante más de 30 años. Encerrada detrás del concreto. Olvidada. Sola. Creí que al encontrarla todo terminaría. Pensé que por fin descansaría. Pensé que las llamadas cesarían. Me equivoqué otra vez. Porque esa misma noche recibí una llamada en mi teléfono personal. No en el hospital. En mi celular. La voz era la misma. Pero ya no sonaba asustada. Sonaba resignada. Triste. Como alguien que finalmente había comprendido algo horrible. No era yo quien llamaba. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué quieres decir? Escuché un sollozo. Luego sus últimas palabras. Yo también recibía las llamadas. La línea se cortó. Nunca volvió a comunicarse. Renuncié días después. Intenté seguir adelante. Intenté olvidar. Pero no pude. Porque 3 meses más tarde murió Marta, una compañera que trabajaba conmigo aquella noche. Luego murió Ricardo. Después Sandra. Todos habían escuchado las llamadas. Todos. Uno por uno. Como si algo estuviera siguiéndolos. Como si la verdadera presencia jamás hubiera sido Gabriela. Han pasado 7 años. Soy la única que queda. La última. Y mientras escribo esto son las 2:12 de la madrugada. Mi teléfono está sobre la mesa. Lo estoy mirando. Porque hace apenas unos segundos la pantalla se iluminó sola. No aparece ningún número. No aparece ningún nombre. Solo una llamada entrante. Y por primera vez en años tengo miedo de contestar. No por mí, sino porque después de todo este tiempo he comenzado a sospechar algo peor. Tal vez aquello que llamaba desde el hospital nunca estuvo atrapado. Tal vez solo estaba esperando quedarse solo conmigo. Y si mañana nadie vuelve a saber de mí, quiero que quede escrito que las llamadas eran reales. Porque en este momento el teléfono sigue sonando. Y al otro lado de la línea puedo escuchar una respiración. Exactamente igual a la mía.